ser muy puntual, voy a tardar tal vez menos de 30 minutos, pero voy a ser lo más preciso posible, porque a partir de mi experiencia como tutor, con diferentes colegas, universidades, participantes, doctorantes, se ve algunos temas bastante complicados en esto del problema. Por eso había indicado de que era importante primero ajustar algunos elementos para que se vea con mucha nitidez la tesis doctoral. ¿Cuál es la diferencia? Para algunos va a ser obviamente muy reiterativo tal vez. Sin embargo, la tesis doctoral es, desde todo punto de vista, un trabajo original de investigación. ¿Qué es? En otras palabras, es una investigación científica. La fuente pongo ahí Sierra Bravo y hay varios autores. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque uno tiene que ubicarse, ¿no? Cuando uno hace una tesis doctoral o una tesis de maestría o licenciatura, tiene que ubicarse en qué dimensión o en qué nivel está. Cuando hablamos de la tesis de licenciatura, por ejemplo, es simplemente aplicación del método científico en cualquiera de sus variantes, ¿no? Una investigación etnográfica, una investigación explicativa, correlacional, etc. Lo importante es aplicar el método científico en su diversidad de opciones. La tesis de maestría analiza, comprueba o refuta una teoría. Ahora, a lo que nos vamos a abocar, la tesis de doctorado, ¿qué es? Bueno, es un trabajo de investigación científica que propone y demuestra una nueva teoría con rigor científico. Es decir, hay que ver en su verdadera dimensión en qué nivel estamos. Por eso, bueno, no había empezado saludando al colega Willy, que me parece muy importante compartir con él, darle un saludo. Gracias, igualmente, saludos. Y él ha expuesto sobre epistemología. Entonces, por eso el soporte epistemológico es muy importante para entrar en esta proposición, en la demostración por un lado y por otro lado, el rigor científico. El análisis epistemológico es muy importante y sustantivo en el trabajo que se está realizando. Entonces, eso simplemente para ajustar. Ahora, obviamente, aquí vamos a ver lo que, o sea, un poco enlazar con lo que ha hecho Willy, ¿no? De arriba abajo, vamos a ver, por ejemplo, que en una investigación científica es importante ver el nivel epistemológico. Por eso los doctoras están muy interesados en las producciones sobre la parte epistemológica. Es decir, la epistemología te da la concepción, la visión sobre el objeto de estudio. Entonces ya estamos vinculando lo que es investigación y epistemología. Luego bajamos a un nivel ya de mayor concreción, que es el nivel teórico, que te explica. Todos los problemas, obviamente, son o tienen teorías que van a explicar. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta lo que dice Hugo Semmelmann, un epistemólogo latinoamericano, que yo lo he abordado también en mi libro de Epistemología e Investigación, que no es lo mismo el pensar epistémico y el pensar teórico. El pensar teórico se refiere más que todo a consubstanciarse con las teorías, con las explicaciones. El pensar epistemológico es dar un salto cualitativo ya en la creación. Por eso una tesis doctoral es creativa, vas a refutar o vas a comprobar una teoría, pero es de orden más innovador. Esa es la diferencia. Después del nivel teórico, obviamente bajamos a lo que es el enfoque ya metodológico, que entra a lo procedimental, es decir, cómo se procede en el objeto de estudio, es decir, un proceso de concreción. Y en el nivel técnico entra la parte ya operativa, ¿no? Es la parte operativa ya de cómo se hace. Estos elementos son muy importantes, por eso creo que el organizador también ha relacionado epistemología y luego con mi exposición. Entonces, vamos a seguir abordando. A ver, mi teoría, a partir de la realidad, obviamente, es que en los posgrados
de América Latina. Obviamente hay que hacer una investigación y no simplemente suponer, pero hablando con varios epistemólogos científicos, lastimosamente, con Hugo Semmelmann, que en paz descanse, bueno, ha muerto hace unos 3 años atrás, él decía, por ejemplo, con él compartíamos de que en América Latina hay muchos posgrados, pero el problema es que no tiene problema. Y yo voy un poquito más allá y en el pregrado inclusive entro a tocar esta temática de la epistemología del problema. ¿Por qué tenemos estudiantes, maestrantes, doctorantes que están perdidos y no saben qué investigar? Porque se ha enseñado temas y no se ha entrado a tocar la problematización. Willy, por ejemplo, ha tocado la teoría de Popper y como anillo al dedo viene obviamente este pensamiento muy importante que yo lo desarrollo en mi práctica como docente de seminario de tesis y como tutor. Por ejemplo, vamos a explicarlo muy precisamente. No estudiamos temas, sino problemas. Esto es lo que tal vez la educación superior ha olvidado. Muchos tienen temas. Voy a poner un ejemplo, porque el ejemplo siempre es didáctico, ¿no es cierto? Cuando vemos el coronavirus, es un tema, pero ¿cuándo se convierte en problema? Cuando multidimensionalizamos la problemática. Es producto de la creación del ser humano, de dónde es parte de la manipulación, es natural, cuáles son los fines políticos, cómo actúa la ciencia en esta problemática del coronavirus. O sea, vamos desintricando, o sea, revelando esta problemática cuando convertimos ese tema en problema. Y eso es lo que tal vez la educación superior no ha resuelto todavía, porque no estamos enseñando a problematizar, no en el sentido freireano, sino en el sentido popperiano, de ver el problema. Y obviamente Popper ha sido anterior a Paulo Freire. Entonces, no estudiamos temas, sino problemas, y los problemas pueden atravesar los límites de cualquier objeto de estudio o disciplina. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno va a abordar los problemas, tiene que hacer una lectura multidimensional para ver sus diferentes dimensiones y eso obviamente rompe los límites con lo que ahora se conoce como los estudios inter y transdisciplinarios. Es decir, ahora está en boga el trabajo inter y transdisciplinario. Obviamente es fácil decirlo, pero difícil abordarlo porque la educación superior sigue todavía con currículos muy tradicionales. Entonces, resumiendo esta parte, no estudiamos temas, sino problemas. Ese es el punto que el doctorante debería entrar a ver el objeto de estudio ya no como tema, sino como problema, como pregunta. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, como no va a haber preguntas hoy, bueno, ni modo, no termina ahí, ¿no? Entonces, hay varias herramientas, no es la única. Por ejemplo, para hacer proyectos hay una herramienta que es el árbol de problemas. Y yo, como pedagogo, he realizado o utilizo esta herramienta. Hay varias, pero obviamente para el tiempo que se tiene, son 30 minutos, y yo he preparado esto. Cuando vemos un árbol para hacer un proyecto común y corriente, pero lo vamos a relacionar con el proyecto de investigación, es precisamente ver un problema que está en el tallo, o sea, en el tronco, una situación problemática en la lógica y el aparato conceptual que está manejando la Universidad Andina. Las hojas son los efectos. Es un ejercicio bien interesante para un poquito ver y ir profundizando, ¿no? Y en las raíces están las causas. Entonces, esta herramienta nos permite ver, visualizamos un árbol, el eje se pone su problema en el eje o en el tallo. Los efectos, obviamente, van a estar en las hojas y las causas en las raíces. Ahora vamos a poner como ejemplo. Ahora todo el mundo está de acuerdo o está impactado por este gran problema donde sí interviene la ciencia, pero la ciencia obviamente vinculada al militarismo, vinculada a la guerra fría, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? El impacto mundial que tenemos del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Luego vamos a relacionar con un tema educativo. ¿Cuáles son las causas? Miren, yo estaba escribiendo un artículo para la prensa. Miren, en 1988 había escrito un artículo que se publicó y era
que en el mundo había tres tipos de armas que se estaba trabajando, ¿no? Las nucleares, las químicas y las biológicas. Y las biológicas hablaban de las armas bacteriológicas. Pero en la actualidad, como se ha ido avanzando con el estudio del ADN, ahora ya se ha entrado al tema del estudio de los virus, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un efecto? Ahorita todo el mundo está viviendo lastimosamente con datos muy negativos a nivel mundial. Esos son los efectos. Pero ¿cuáles son las causas? Entonces uno tiene que ir en su trabajo, en su problema, es una herramienta, entre otras, ver qué causas encuentra para el problema que está planteando. Ahora, no se termina con un simple planteamiento, uno tiene que ir aproximándose al objeto de estudio por aproximaciones sucesivas, pero estos elementos nos van a dar elementos de juicio, perdón la redundancia, para ir sistematizando aún más nuestro problema. Ahora, en un tema educativo, por ejemplo, es fácil verlo, siempre ver las causas. La causa es, en términos de investigación, la variable independiente. Los efectos son las variables dependientes, ¿no? También hay que relacionar para que esto se entienda mejor. Ahora, entrando ya a tesisar. A tesisar quiere decir, a ver, en estos problemas, yo he ido asesorando tesis en doctorado, en maestrías, en licenciaturas, y esto del problema es bien complicadito hacer entender, aunque mucha gente se ubica y una vez que se ubica va adelante. Pero no deberíamos olvidar una regla de oro, la cual es, o sea, el 50% de una investigación es un buen problema bien planteado. Si el problema no está bien planteado, olvídense, es como si usted quiere disparar y dispara hacia otro lado. Entonces, en el problema, lo que interesa, por ejemplo, es describir el problema, contextualizar. Solo el hecho de contextualizar un problema no significa que de por sí esté hecho, sino ver el contexto, las circunstancias. Ahora que está en boga el tema del virus, por ejemplo, hay que contextualizar. Necesariamente tendríamos que hablar de la Guerra Fría, tendríamos que hablar de la guerra comercial entre las potencias, tendríamos que hablar de la ciencia vinculado al militarismo. Eso es contextualizar, ¿no es cierto? Y una vez que describimos y conceptualizamos el problema, tenemos, obviamente, ya que aterrizar la formulación del problema, es decir, la pregunta principal. Y en esto, obviamente, como vamos a relacionar con objetivos y a través ¿qué se llama? De Edgar voy a mandar su material por WhatsApp, aunque algunos que están participando les he mandado ya por WhatsApp unos libros muy interesantes para que vayan relacionando ya, como decía un gran investigador. No hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, la formulación del problema es la pregunta principal y los subproblemas son las preguntas secundarias. Bien, ahora, la pregunta es, ¿qué en los perfiles, qué se ve en los proyectos, ¿no? Yo les estoy hablando de mi experiencia, no puedo hablar de lo que no he experimentado. Lastimosamente hay algunos participantes que confunden, por ejemplo, un objetivo con objetivos educativos, con objetivos institucionales, etc. Pero un objetivo de investigación tiene una idea sustantiva. ¿Cuál es? Producción de conocimiento. Ese es. Y el ejemplo que lo he puesto esta mañana a Edgar y lo pongo en algunas conferencias, ¿no? Lastimosamente en este contexto del coronavirus, por ejemplo, el tema del feminicidio no ha parado. En nuestro medio ha aparecido como 3 feminicidios. Los pongo como ejemplo para que se pueda ver esto. El objetivo, cuando hay un feminicidio, una muerte, en este caso de una mujer, los investigadores no van a concientizar a la pareja, no van a concientizar a la comunidad, al barrio, no. Uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué hace el investigador que va al hecho mismo? Va a producir conocimientos, a determinar responsables, causas, motivos. Es lo mismo la investigación
científica va a tener objetivos de investigación que son diferentes con los objetivos educativos, ¿no? Hay en algunos trabajos, por ejemplo, ponen que quieren resolver la tasa de analfabetismo, etcétera, cuando ni siquiera el Estado lo ha hecho. Entonces, claramente para distinguir un objetivo de investigación y un objetivo pedagógico o de otra índole es simplemente pensar que el objetivo de investigación produce conocimiento sobre un hecho para establecer causas, efectos y una sistemática que permita desintricar, o sea, ver o revelar concretamente el objeto de estudio. Entonces, ahora, lo importante es que ya en la práctica misma de las tesis, porque es fácil recomendar, ¿no? El objetivo es esto, el tema es esto, el otro. No, no, no. Yo lo que, como pedagogo, siempre he tratado de aterrizar para que la gente me entienda. Por ejemplo, si usted plantea la pregunta principal, que es la formulación del problema, tiene un correlato directo con el objetivo general. Y las subpreguntas, o las preguntas secundarias, o subproblemas, o preguntas específicas, como señalan otros, tienen una relación directa con los objetivos específicos. Es un enfoque sistémico del problema con los objetivos. Y alguna vez me preguntaron, ¿no? ¿Cuántos objetivos debería tener una investigación? Objetivos específicos, porque el objetivo general tiene que ser solo uno. Entonces, la respuesta es simple. ¿Cuántos subproblemas, cuántas preguntas secundarias usted se ha formulado para que en correlación directa tenga tales, dos o tres o cuatro o cinco o seis objetivos específicos? Eso es muy importante. El objetivo general está relacionado con la pregunta de investigación y los objetivos específicos con los subproblemas, con las preguntas secundarias, como se quiera llamar. Ahora bien, miren, cuando se llega, por ejemplo, ya en los seminarios de tesis, cuando se quiere ver un objetivo, se lo ve, no sé, a la rápida, ¿no? Así como la hipótesis tiene una estructura formal, el objetivo también tiene un objetivo formal. Perdón, tiene una estructura formal. Por ejemplo, un objetivo no puede deslindarse, por ejemplo, estamos hablando de objetivos de investigación, del verbo, ¿no es cierto? El verbo te va a indicar la acción que vas a hacer, el evento, las unidades, la temporalidad y el contexto. Estas dimensiones que estamos tocando se explicitan mejor cuando vemos este otro cuadrito. El verbo obviamente es la acción. El evento es de qué estás investigando. ¿Qué? Son preguntas, ¿no? Hay un autor, miren, hay un autor de autosuperación personal que toma un pensamiento que es maravilloso, ¿no? Y dice, 6 maestros me enseñaron todo lo que sé. Esos maestros no es Popper, no es Bachelard, no es Piaget, etc. Esos 6 maestros, ¿sabes quién? O saben, colegas o doctorantes, ¿quiénes son? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quiénes? Esos son los maestros que sirven no solo para la investigación, sino también hasta para escribir un artículo. Entonces, cuando hablamos del objetivo de investigación, tiene que tener un verbo inevitablemente, tiene que tener un evento. ¿Y qué es el evento? El evento es de qué se trata de la investigación. Las unidades de estudio son con quiénes, son los sujetos. Al menos en ciencias humanas siempre vamos a tomar en cuenta los sujetos de investigación. ¿Con quiénes? La temporalidad. Hay algunos colegas que plantean, ¿no?, sus objetivos como si fuera para todo el mundo. Tiene que siempre tener temporalidad porque todo tiene su tiempo. Valga el ejemplo didáctico. Cuando usted compra una conserva, ve una fecha de vencimiento. Lo propio tiene que tener su temporalidad, el objetivo, porque no puede ser perenne. Y el contexto, el lugar. Entonces, estos elementos nos ayudan a ver con mayor profundidad el objetivo. Ahora, en el enfoque que se ha tratado, voy a poner un ejemplo, porque si voy a poner sus recomendaciones, va a ser una explicación simplemente al aire. Y yo no quiero hacer eso. Simplemente quiero decirles
de que en el ejemplo que vamos a poner vamos a ir precisando algunos puntos que tienen que ver precisamente con un estudio sobre epistemología, el tema que es escrito o ha expuesto Willy. Por ejemplo, vamos a ir resumiendo, no vamos a tocar, no vamos a leer, pero hay una situación problemática. Estamos en la estructura, el plan que les han dado en la Universidad Andina. Entonces, hay una situación polémica porque no puede haber investigación donde no hay problema. Siempre hay investigación donde hay problemas, donde hay preguntas. Por eso Newton uno no fue el primero en ver caer manzanas, pero fue el primero en problematizarse científicamente. ¿Caen las manzanas realmente o no caen? O estamos viendo un fenómeno donde un objeto, en este caso la manzana, se dirige a un centro, hablando de la fuerza centrífuga, por ejemplo, o de la ley de la gravedad. Entonces, si no hay problema, no hay investigación. Entonces, por eso la situación problemática es importante, por ejemplo, en un estudio que se ha hecho, era importante ver en qué medida, ¿no? Las carreras de educación en La Paz, Bolivia, tenían un sustento epistemológico para poder existir como carrera. Ese es un problema, una situación problemática. Vamos a ir desintricando algunos elementos más. Entonces, la situación problemática es un aspecto global general. El problema científico ya es como la formulación del problema preciso, ¿no es cierto? Se había planteado en ese estudio, por ejemplo, cómo fundamentar epistemológicamente un plan curricular de ciencias de la educación acorde con el desarrollo de las ciencias y el contexto, es decir, a la altura del siglo XXI, que ya se están yendo 20 años. Entonces, ahí vemos el problema científico ya como una pregunta precisa, porque de eso se trata, de aterrizar. Ahora, en la estructura que lleva la Universidad Andina se habla, por ejemplo, de un objeto de estudio. En este caso, ¿cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es el proceso de planificación curricular, porque se quiere investigar que las diversas carreras de educación tienen o no un sustento epistemológico. Y luego, al final, les voy a comentar, porque a partir de esta investigación, yo pude concretar un estudio que se ha publicado en libro. Campo de acción, ¿dónde va a actuar el tema que estoy investigando, ¿no? Son los fundamentos epistemológicos del currículum o del currículum. Objetivo. Ahora, que hay un objetivo que, por ejemplo, ya hemos planteado el problema, la pregunta principal es proponer un modelo. ¿Cuál era el objetivo? Proponer un modelo teórico curricular de formación de profesionales en ciencias de la educación fundamentado en la epistemología que responda al desarrollo local, regional y nacional. Es decir, ese es el objetivo. Si ustedes leen la guía metodológica, también señalan de que un objetivo es la aspiración que tiene el investigador en tanto realiza su tesis. Actualidad, siempre hay que ver la actualidad. En este caso, por ejemplo, actualidad del tema. Antes de entrar a leer lo que está ahí escrito, diríamos, por ejemplo, que un tema de actualidad es que las carreras, no solo en las universidades públicas, sino en las privadas, se puedan sustentar las carreras en fundamentos epistemológicos. Es decir, si se hace un recuento, la mayoría de las carreras no se han creado por intereses científicos, se han creado más por un interés del mercado. Y lo que recomiendan los científicos en el campo de la educación es que todas las carreras tienen que crearse en base obviamente a las demandas sociales, pero a una fundamentación epistemológica. Entonces, la actualidad siempre hay que ver si un tema o un problema tiene actualidad. Y obviamente, yo creo que todos los temas tienen, en tanto se relacionan con la sociedad. Entonces, hay que buscar ese hilo conductor. Otro elemento, ver la novedad, por ejemplo, ¿no? Una tesis doctoral siempre tiene que ser novedosa. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, las inteligencias múltiples de Gardner fue una tesis doctoral, ¿no? Es una tesis realizada. Otra investigación que se ve, por ejemplo, en la actualidad es
otro ejemplo de investigación que se ve en la actualidad, decía, está relacionado, por ejemplo, con el tema de las emociones. Hay muchas tesis doctorales que han salido por la novedad, porque el sistema educativo tradicional siempre ha tocado con el tema de conocer, lo que se llama el logocentrismo, es decir, el estudiante, el sujeto educativo tiene que conocer, pero no se ha tocado de los procedimientos, no se ha tocado de las actitudes y valores. Y fueron tesis doctorales las que, por novedad, fueron empujando o desplazando al sistema educativo para tomar en cuenta esto de las emociones. Y obviamente los difusores como Goleman, que son difusores, porque si se ve con más profundidad, son tesis doctorales que han empezado. Hasta Vygotsky tenía un tema relacionado con las emociones. Entonces, la novedad viene precisamente de las investigaciones. Y así podemos ir viendo no solamente Gardner, no solamente el tema que Goleman escribió, inteligencia emocional, sino también otros temas y o problemas que tienen la novedad de cambiar la sociedad, hacer una revolución, un giro para ver las problemáticas de otra óptica y romper el enfoque tradicional. Entonces, hay que ver en nuestros trabajos la novedad, ¿no es cierto? Ahora, la pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia, siempre estamos hablando de adecuación, es decir, es adecuado, ¿no? Aunque en el campo social y científico, muchos investigadores, muchos científicos no han sido comprendidos por la sociedad, porque la sociedad siempre es tradicionalista. Las sociedades no han permitido la investigación. Cuando Leonardo da Vinci, por ejemplo, empezó a diseccionar el cuerpo humano, obviamente estaba haciendo una gran revolución para el campo científico, pero para ese tiempo eso era obviamente una herejía porque nadie podía entrar al sacrosanto espacio del cuerpo, obviamente lo que Willy muy bien ha explicado cuando habla del obstáculo epistemológico en Bachelard, cuando las circunstancias hacen que no se permita investigar, ¿no? Un obstáculo epistemológico, obviamente, es aquello que no permite cuando el estudio está mediado por temas, por ejemplo, de poder o de la política o de la religión. Entonces, la pertinencia, en este caso, en este proyecto, tiene que ver, por ejemplo, de cambiar el enfoque tradicional pragmatista y utilitario por una concepción histórico-dialéctica y tal vez aquí podríamos agregar integral. ¿Sí? Ahora, siempre hay que pensar que todo trabajo de investigación doctoral tiene que hacer un aporte teórico, porque eso es el nivel, es un aporte teórico, metodológico y práctico. Pero a nivel teórico debe contribuir con un modelo, obviamente, con sustentos epistemológicos. Por eso es importante el abordaje epistemológico en las tesis doctorales. Bueno, voy a hacer un intermedio en esta cuestión. Esto ya aparece a 5 minutos. Cuando hablamos del aporte teórico y los sustentos epistemológicos, quería incorporar un elemento en medio de esta exposición, ¿no? Que ninguna tesis puede desvincularse de su aporte teórico, así sea una tesis de licenciatura. ¿Por qué? Porque la teoría, sin duda, va a ir desarrollándose, va a ir creciendo en la medida de que las investigaciones sean más pertinentes. Pero, lastimosamente, algunas personas no quieren encontrar esa dimensión. Todo trabajo, en mayor o menor medida, siempre va a tener un aporte teórico. ¿Cómo se lo hace? Por eso decía, en medio quiero poner un ejemplo. ¿Cómo se lo hace? Se lo hace en la medida de que toda investigación científica doctoral es producción de categorías. Estamos hablando de categorías del aparato categorial que toda investigación va a hacer. Por ejemplo, cuando Willy ha hablado, por ejemplo, de Paul Feyerabend, ha hablado de Popper y otros autores, esos señores investigadores han hecho investigaciones y al producir investigaciones, ¿qué producen? Producen categorías, nuevos conceptos,
nuevos aparatos categoriales para explicar esa realidad. Por eso es importante, por ejemplo, ver el tema del aporte teórico. Una investigación concreta a la que me puedo referir es, siempre en el anterior siglo se hablaba de que el fracaso escolar, o sea, se hablaba de los niños desertores, ¿no? Había deserción escolar. Es un concepto obviamente anacrónico, pero la investigación ha hecho de que, bueno, el niño, la niña, no es considerado como en el cuartel un sujeto cobarde que se va del cuartel. Son circunstancias económicas, etc. Entonces, no es correcto hablar de esa categoría mal usada, mal trabajada, propio de la jerga cuartelaria y militar, de deserción. Hay que hablar con una categoría que refleje esa realidad de cómo el niño es expulsado, excluido del sistema educativo. Entonces uno tiene que pensar en el aporte teórico. Ahora, yo voy a decir que a veces tenemos un poquito un complejo de no querer aportar. Cualquier investigación, si se lo piensa, medita, tiene un aporte teórico, simplemente hay que descubrirlo. Con esto no quiero decir que, bueno, hay que descubrir el agua tibia o hay que descubrir las ruedas, sino que toda investigación siempre tiene su aporte teórico. Y en esto, sin complejos, hay que apuntar. Ahora, las preguntas de investigación en el ejemplo que he puesto, porque el ejemplo siempre es didáctico, estamos hablando de epistemología, de fundamentos epistemológicos en la creación o en las diferentes carreras de educación de la ciudad de La Paz. Entonces, una de las preguntas de investigación era, por ejemplo, ¿cómo se introduce y desarrolla la concepción de pedagogía y ciencia de la educación en la universidad pública y las universidades privadas de nuestro medio? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simple y llanamente, ¿por qué una carrera no se llama pedagogía y por qué se llama ciencia de la educación? Entonces, la epistemología te va a explicar por qué. Ahora, si usted va a una carrera de educación de Cochabamba, si va a público-privada, si va a una carrera de Santa Cruz, o si va a una universidad público-privada de Sucre, etc., hay un desconocimiento del sustento epistemológico, por qué ciencias de la educación y no pedagogía. Voy a poner un ejemplito que está en los libros. En Cuba, por ejemplo, cambiaron en la Universidad José Barona la carrera de pedagogía por ciencias de la educación. Ese es el efecto. Ahora, en esto hay que ser honesto, no conozco si se ha fundamentado epistemológicamente, puede que sí, puede que no, pero lo importante es que en las preguntas se va profundizando más esta problemática. En sus tesis tienen que desarrollar eso. Ahora, una segunda pregunta, ¿qué concepción teórica epistemológica debe fundamentar el plan curricular? A propósito de Willy, una de las preguntas que se hace en los posgrados, ¿no?, que yo lo digo de manera metafórica, sin ofender a nadie, pareciera, no todos, algunos tribunales, un tribunal de la Santa Inquisición, y donde la pregunta a liquidar, y bueno, desde ahora ya tienen que ir habituándose, es simplemente pensar que por algún lado va a salir. ¿Cuál es el sustento epistemológico de su tesis? Bueno, en la tesis, en la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Educación de la UNSA, en el doctorado de transdisciplinariedad, obviamente me invitaron a dar un módulo. Y en el módulo le digo, bueno, nos vemos mañana, solamente piensen esta noche, ¿cuál es el sustento epistemológico de ustedes? Bye, bye, nos despedimos. Al día siguiente viene un comunicador y un médico, que son doctorantes, y decían, su pregunta no nos ha dejado dormir. ¿Pero por qué? Simple y llanamente porque es una pregunta que no se la toma en cuenta en el pregrado ni en las maestrías, pero en un doctorado sí. Por eso es importante el sustento epistemológico en un trabajo concreto. En este caso, si uno se pregunta cuál es el sustento epistemológico de mi tesis, simplemente tiene que manejar el manejo no de toda la epistemología, sino qué paradigmas estás trabajando, cuáles estás cuestionando y cuál es tu perspectiva de aporte que vas a hacer. Entonces, y en este ejemplo, perdón la redundancia, que queremos ver cuál es la concepción teórico-epistémica que se tiene con relación a una carrera. Y una tercera pregunta, y acabamos, ¿qué característica
teórico-epistemológicas, metodológicas y prácticas debe ser un nuevo modelo curricular. Entonces, bueno, quien les habla ha trabajado bastantes años en el campo de la educación y la epistemología y hay una conclusión a nivel internacional. La mayoría de las carreras no han sido creadas, ya hablando de conclusiones, no han sido creadas con un análisis epistemológico. O sea, las carreras se han creado. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la UPEA. La UPEA crea carreras así como se les ocurre, ¿no? Tienen la carrera de psicomotricidad, han abierto la carrera de psicología, por ejemplo. Obviamente hay una necesidad social, pero bueno, esto en sentido humorístico, ¿no? La gente en el alto prefiere más visitar a los callados, a los yatiris que a los psicólogos. ¿Habrán hecho un estudio de mercado? Bueno, pregunto. Si ha sido así o no ha sido así, es una situación, pero lo que sin duda no ha debido haber, me animo a lanzar una hipótesis, es la necesidad epistémica o el análisis epistemológico para crear una carrera. A eso se refiere esta tercera pregunta. Y bueno, aquí hay un cuadrito para que vayan interpretando y así saquemos algunas conclusiones. Siguiendo la línea didáctica que tiene Willy también, Willy Choque, o Wilfredo Choque, sacaríamos algunas conclusiones, por lo menos 5, ¿no? Primero, retomando el aporte epistemológico de Popper, que nos llama la atención y nos dice, no investigamos temas, investigamos problemas. ¿Y qué hemos hecho en la educación superior? No en su totalidad, sino en gran medida, en gran parte, nos abocamos a los temas. Por eso tenemos docentes mendigando o colegas investigadores mendigan, ¿qué voy a investigar? Porque hay que cambiar el chip, dejar a un lado el tema, si hay que ver el tema, no el tema, sino los problemas. Y eso es una problematización popperiana que sin duda es un aporte de la epistemología. Yo lo denomino epistemología del problema, porque no solamente es un problema nacional boliviano, ni ecuatoriano, ni argentino, en América Latina y por qué no decirlo en el mundo. No hemos enseñado ni hemos aprendido a problematizarnos. Una primera conclusión. Una segunda conclusión sería que, ya aterrizando un poquito, en la investigación científica tenemos que distinguir, y por eso voy a volver, tenemos que distinguir claramente que no es lo mismo un objetivo pedagógico y un objetivo de investigación. Y aunque ustedes no lo crean y no se ofendan, ¿no? Pero en algunos perfiles se sigue viendo objetivos pedagógicos y no objetivos de investigación. Y para subsanar eso, pónganse en la situación de un investigador que va policial, ¿no? Cuando va un investigador sobre una muerte, algo, etcétera, no va a concientizar a los delincuentes, a los posibles asesinos. Simplemente va a establecer causas, motivos, causales para ver la responsabilidad del homicidio. La indagación apunta a esta conclusión central, producción de conocimiento, ¿no? Una tercera conclusión, 5 nada más. Una tercera conclusión sería que la formulación del problema, después de contextualizar, de describir, está en directa relación con la pregunta de investigación. La formulación del problema está en directa relación con el objetivo general. Yo de manera muy didáctica diría, a la formulación del problema, el objetivo les responde. Y pongo como objetivo en una relación sistémica. A las preguntas secundarias, voy relacionándolas o relacionando con los objetivos específicos. Y así tenemos una sistemática. Pero no lo presente como un cuadrito, simplemente está en sentido, como aparece, ¿no es cierto?, en las guías metodológicas. Una tercera conclusión. Una cuarta conclusión, habíamos indicado que no es desde ningún punto de vista desplazar o no tomar en cuenta que también un objetivo tiene una estructura formal, interna, que habíamos indicado un objetivo que tiene que tener un verbo. Sin verbo no hay objetivo. El evento, las unidades, la temporalidad y el contexto, como cuarta conclusión, y habíamos dicho
que el evento es que estoy investigando, las unidades con quiénes, la temporalidad cuándo, el contexto, el lugar. Y la quinta conclusión es que en los diferentes ejemplos que se puede ver, es encontrar este cuadrito que ya lo encontré, ¿no? Ver cómo lo epistemológico está relacionado con lo teórico, lo metodológico y lo técnico. Ahora bien, algunos doctorantes me han mostrado que les han dado, por ejemplo, la visión horizontal de la tesis doctoral. Entonces, como una quinta conclusión diríamos, esa visión horizontal nos hace ver simplemente una correlación de los componentes en directa relación o correlación, para que no quede nada aislado. Son herramientas de trabajo para la tesis doctoral y que sin duda son muy importantes. A través de Edgar, ya como se dice la IA para estas conclusiones, voy a enviar, por ejemplo, 2 textos interesantísimos. Primero sobre objetivos, que nos ayuda, que tiene sus ejercicios y además lo tiene usted en su celular. Hay una colega que me ha dicho que ya lo ha hecho imprimir. No solo se trata de imprimir, tiene que leer, tiene que apropiarse y tiene que manejarlo. Ese es el asunto. Porque ¿de qué sirve que tenga el libro? No tengo el libro bien forradito, pero no lo he leído, ¿no? Bueno, eso como con un poquito de humor. Entonces, el libro se llama ¿Cómo formular objetivos de investigación? De Hurtado, de Jacqueline Hurtado. Usted entra como formular objetivos de investigación. En el internet lo encuentra, pero igual por WhatsApp les voy a mandar. El otro libro, que aunque ustedes no crean, bueno, también Edgar me ha pedido, es el libro Tesis en 30 días. Así titula, y usted va a ver cómo se hace el plan, etcétera, etcétera. Y bueno, usted tiene todo el trabajo. Bueno, me acordé de la autora, es Guillermina Baena, Tesis en 30 días. Es un textito bastante motivador, porque mucha gente se acompleja con el tema de la tesis. Simplemente hay que poner un poquito de esfuerzo, de lectura. Y terminaría esta conclusión con la frase de un gran investigador, como fue Darwin, que dijo, para ser un buen observador hay que ser un buen teórico. Y haciendo paráfrasis, para ser un buen investigador hay que ser un buen teórico, pero fundamentalmente ser un buen lector, no solamente de libros, sino fundamentalmente de leer la realidad. Y por ejemplo, yo cuando hablo de herramientas como pedagogo siempre estoy buscando herramientas. ¿Cómo hago que mis alumnos, por ejemplo, tengan otra herramienta para las tesis? Y el otro día me sorprendió uno de mis pupilos, se presentó a la tesis, sacó máxima distinción, un honor para el postulante, para el tutor sin duda, y me regaló una carpeta, un archivador. Y yo decía, ¿qué me estás regalando? Abro, y lo que les he recomendado lo había llevado a la práctica. Él ha hecho un estudio sobre feminicidio y se ha hecho un archivo en la línea de Foucault. Yo sé que Wilfredo me debe estar escuchando. Foucault habla bastante de la arqueología del saber, de los archivos, etcétera, etcétera. Y él agarró